Hola, soy Pablo Foncillas, divulgador en innovación y profesor. Bienvenido a Viajando al Futuro, un podcast que está en el cruce de caminos entre pensar y pasarlo bien. Un programa sobre el futuro con las mentes más brillantes del presente. Esto es lo que me pasó en el último capítulo. Perdona, Doc, tengo que cogerlo. No sabía que había roaming también viajando en el tiempo. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la conferencia sobre el futuro? ¿Faltan solo unos pocos días? Bien, ahora estoy, ¿cómo lo diría? Acabándome de documentar un poco. Quería darle unos últimos toques. ¿Y dónde te estás documentando? Pues en una biblioteca. Mucho ruido oigo yo para una biblioteca, ¿no? Precisamente ahora tengo que colgar, que piden silencio, ya te llamaré. En fin, más vale que siga consiguiendo información. Ahora me gustaría saber cuáles son las demandas de empleo en 2050. ¿Psicólogo? ¿De robots? Pues sí que ha evolucionado la inteligencia artificial. Y en el capítulo de hoy... Ya hemos llegado a nuestra última etapa, año 2100. Me pregunto qué novedades me encontraré en esta última visita al futuro. Parece que se oyen voces en ese edificio. Es una cantina, como en los viejos tiempos. Si te parece, podemos ir a tomar algo. ¡Vaya ambientazo! ¿Pero seguro que son humanos? Veo gente como muy rara. Mira, fíjate ahí. Hay uno con una antena en la cabeza. Otro con un brazo robotizado. Y mira esa chica. Está hablando con su mano como si fuera el móvil. Solo me falta encontrarme a Han Solo y a Chewbacca para que sea como la escena de la cantina de la Guerra de las Galaxias. Tú. ¿De dónde sales? Tienes un aspecto muy raro. ¿Raro yo? Si lo más raro que llevo son las gafas de pasta. ¿Qué está pasando aquí? Es el transhumanismo. La gente ha evolucionado incorporando la tecnología en su cuerpo. Ya no son Homo sapiens, son Homo tecnológicos. Impresionante. O sea, que de aquí a unos años podré pagar con la palma de la mano. O también me podré orientar perfectamente porque tendré un geolocalizador en el cerebro. Eso sí que es vencer los propios límites. Perdón, amigo, vamos a llevarnos bien. Te invito a una ronda. Aquí tienes. Vigila, me lo has tirado encima. Lo siento, errar es humano. Digo, transhumano. Hoy, en Viajando al Futuro, hablaremos sobre el transhumanismo. Para ello, viajaremos nada menos que al 2100, entrevistando a una persona que ha empezado ya a fusionarse con la tecnología. Un auténtico cyborg en nuestros días. Manel de Aguas. Yo me defino como artista transespecie, pero porque para mí, yo no me considero 100% humano, porque desde que añadí un órgano que no es tradicionalmente humano a mi cuerpo, entiendo que, yo no me siento representado al 100% por la definición biológica humana. Y además, dialogaremos con la profesora de Antropología y Bioética, Elena Postigo. ¿Cuándo diríamos que empieza a ser un transhumano o un cyborg? Cuando tiene mejoradas ciertas capacidades, mediante la ciencia y la técnica, en algo que no viene, vamos a decir así, de fábrica, en el cómo ha sido generado. Ahí es donde estaremos ya rozando el límite con el transhumano, ¿no? También con el experto en transhumanismo, Albert Cortina. Tecnología, eso sería ya la definición de cyborg, ¿no? Aquel humano que se integra en su cuerpo, en su mente, algún tipo de tecnología, ¿no? Y con uno de los primeros biohackers de España, Daniel Grajales. El ser humano poco a poco parece que se quiere ir haciendo cargo de su propia evolución. Y claro que esto plantea preguntas profundas, ¿no? Desde, como dicen, ¿qué es mejorar? ¿Realmente quisiéramos ser inmortales? Esto será en unos segundos, porque estamos viajando al futuro. En 2100, quizá, la fusión entre hombre y tecnología ya será total y podremos hacer cosas como conectarnos directamente a Internet con la vista. Pero ahora y aquí hay gente que está dando los primeros pasos en ese sentido. Son los que se denominan a ellos mismos cyborgs. Hoy voy a expandir mi propia noción sobre el ser humano hablando con Manel de Aguas. Manel de Aguas, cyborg.
cofundador de la asociación Transpecies Society, un proyecto de la Cyber Foundation para dar voz a las identidades no humanas. Parte de su obra está inspirada por un sensor que le permite captar la presión atmosférica. Yo desde hace 3 años que empecé con la creación de un nuevo órgano sensorial cibernético que me permitiera conectarme al tiempo atmosférico. Y bueno, a día de hoy he llegado a tener como 3 versiones del órgano, pero a día de hoy tengo al lado y lado de mi cabeza 2 aletas inspiradas en las aletas de los peces que me permiten escuchar a través de unos implantes la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. Todo esto a través de sonido que viaja a través del hueso, a través de un sistema que se llama sonido por conducción ósea. Yo me defino como artista transespecie, pero porque para mí, o sea, yo no me considero 100% humano, porque desde que añadí pues un órgano que no es tradicionalmente humano a mi cuerpo, entiendo que, o sea, yo no me siento representado al 100% por la definición biológica humana. Escuchando a Manuel de Aguas, lo primero que me llama la atención es su asertivo discurso. Tiene las ideas muy claras. Por ejemplo, no se siente más o menos humano que nadie. Él sostiene que no compite con nadie, sino que su finalidad es la de un artista que investiga con su cuerpo qué significa disponer de un nuevo órgano. Todo empezó por una exploración artística, por motivos artísticos. Yo venía de la fotografía, conocí a Moon y a Neil, me empecé a interesar mucho por el movimiento del arte cyborg, que es como lo llamamos. Y entonces fue por una exploración artística, de explorar mi propia identidad a mí mismo y de conectarme a la naturaleza, en mi caso a la lluvia. Y sí, básicamente fue eso, el querer explorar a mí mismo y mi conexión con la naturaleza a través de pues, nuevos sentidos cibernéticos. Yo lo llamo órgano, porque para mí no es un dispositivo, se entiende más como algo que te pones y te quitas. Y para mí es algo que siempre está conmigo y yo me defino mi identidad a través de ellas también. O sea, yo las entiendo, las aletas las entiendo dentro de mi identidad. Lo llamo órgano, pero bueno, mi expresión artística es la música. A día de hoy, bueno, como he expresado lo que yo percibo, ha sido a través de conciertos meteorológicos, donde pues básicamente convierto la data de cada meteorológica que hay en cada momento en el momento del concierto y la expreso a través de la música, y ahora estoy empezando a producir y estoy usando también pues los sonidos que yo escucho en mi día a día para crear nuevas composiciones musicales. El tema de ser transespecie es fascinante. Abre un montón de caminos inexplorados desde el ámbito social, legislativo o incluso ético. Vamos a un mundo con diferentes tipos de humanos, porque los humanos que se aplican tecnología para ser distintos significa que en un futuro cercano puede haber personas que dispongan de unas capacidades distintas, no debidas a su nacimiento, sino por voluntad. ¿Dónde nos puede llevar todo esto? Me gustaría invitar a Manuel a una mesa redonda con otras personas, todas ellas expertas en la materia, que seguro que nos abren los ojos respecto a la forma de entender este tema. Elena Postigo, Albert Cortina y Daniel Grajales. Elena Postigo, profesora adjunta de Antropología y Bioética, directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria. Investiga el transhumanismo, sus fundamentos teóricos y filosóficos y sus implicaciones bioéticas desde el año 2007. Cuenta con numerosas publicaciones sobre el tema y dirige un grupo de investigación sobre transhumanismo y mejoramiento humano. Albert Cortina, abogado y urbanista, ensayista y experto en transhumanismo y posthumanismo, autor del libro Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica y coautor y coordinador del libro Humanos o posthumanos, singularidad tecnológica y mejoramiento humano. Daniel Grajales, doctor por el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde trabajó con biosensores. Formó el primer grupo de biohackers de España, el DAI Barcelona. Su objetivo es trasladar la biotecnología fuera de los laboratorios y hacerla asequible para todo el mundo. Actualmente es profesor en Chiapas, México. ¿Es lo mismo un cyborg que un transhumano? Hombre, a mí me ha interesado muchísimo la experiencia de Manel porque
veo que desde un discurso individual, ¿no? Una opción de identidad, el no sentirse 100% humano, permite entender pues también un colectivo, ¿no? Una comunidad cibor o transespecie, y saltar incluso a esta visión del transhumanismo que va más allá, ¿no? Y que está pensando en la evolución de la propia humanidad, ¿no? Hay como, bueno, me ha parecido entender que Manel está un poco en todo y en nada, ¿no? No se siente 100% humano, quiere potenciar algunas de sus capacidades, ¿no? Y por tanto ahí se ha implementado y se ha integrado tecnología. Eso sería ya la definición de cibor, ¿no? Es aquel humano que se integra en su cuerpo, en su mente, algún tipo de tecnología, ¿no? Para ampliar alguna capacidad, para extender alguna y percibir mejor, ¿no? Comentaba Manel, ¿no? Para ir más allá de lo humano, ¿no? Por lo tanto, me ha interesado mucho porque efectivamente nos permite entender que el transhumanismo es un movimiento filosófico, incluso una ideología paraguas, ¿no? que puede encajar el movimiento cibor, ¿no? o la identidad cibor, pero va más allá, ¿no? Con esta idea de la transespecie. Quisiera decir dos cosas desde la filosofía, en el fondo desde la biología y la filosofía, y es que comprendo que él se sienta interespecie. Es muy interesante esto, ¿no? Me siento interespecie. Pero porque hasta ahora la especie la definíamos, la especie de un ser vivo la definíamos según el origen filogenético de los gametos por los cuales ha sido generado. Es decir, yo soy humana porque mis padres, Félix y Conchita, eran humanos. Aunque después haya cambios, vamos a decirlo con término filosófico, accidentales, que yo introduzca en mi organismo que me permitan alterar ciertas capacidades. En ese sentido sería un humano cibor, es decir, con el añadido cibor, porque ha incorporado a su cuerpo y a su mente esta tecnología, ¿no? Pero es verdad, claramente estamos en una época donde la percepción y la concepción subjetiva que uno tiene a veces prevalece sobre el hecho biológico, como es el caso que me ha parecido percibir en Manel. Me gustaría hablar más, ¿no? De esto. Entonces prevalece esa percepción, entiendo. Claro, estamos ya en un planteamiento completamente distinto, ¿no? Donde se es lo que yo pienso que soy y no lo que soy. Esto es muy interesante desde el punto de vista filosófico. Es el giro que se produce en la modernidad, ¿no? Con Descartes. Entonces, esto ahí, lo primero. Y segundo, un apunte desde mi área de investigación, que es la bioética, siempre le preguntaría a Manel qué pasos previos garantizan, desde el punto de vista de la investigación científica, de la ética, de la investigación, garantizan que siempre se preservará la integridad de tu ser, de tu identidad y qué riesgos asumes, ¿no? Porque desconozco los trabajos de la fundación a la que has aludido, me interesaría y me meteré a investigar, pero creo que ahí también pensando en futuro en un futuro y que esto se va a ampliar, hay que pensar que está claro que no todo se va a poder hacer, aunque queramos hacer todo, porque puede suponer un riesgo para la vida, la integridad o ciertas capacidades de las personas, ¿no? Eso me lo planteo así, digamos, a bote pronto, y habría que ir como más en profundidad, quizás. Manel, por alusiones. Sí, bueno, en cuanto a esto último que comentas, Elena, bueno, o sea, desde la fundación siempre todos los proyectos que hemos ido haciendo siempre garantizan como al menos una biocompatibilidad con el cuerpo a nivel de material, eso sí, que es lo mínimo que se puede mirar, ¿no? Pero después es verdad que, claro, considerando también que somos una rama artística, explorativa, tomamos mucho riesgo realmente. O sea, para mí, yo practico un arte de riesgo, igual que hay gente que practica deporte de riesgo y se tira por un puente como tal. Yo practico un arte de riesgo y soy consciente. Arte de riesgo. ¡Guau! Es un concepto brutal. Nunca había pensado en estos términos respecto a los artistas. ¿Pero acaso no es esa su finalidad? Su finalidad es arriesgar, porque habitualmente los artistas que hacen avanzar el arte lo hacen porque te ayudan a pensar en algo nuevo, y a lo nuevo no llegas desde la seguridad. ¿Y dónde está entonces el límite a esta exploración para Manuel? La única cosa que no traspasamos, digamos, es el modificar a otro ser vivo. O sea, nosotros nos modificamos cada uno, nosotros porque queremos, pero lo único que no se traspasa es el modificar a alguien ajeno, o sea, alguien que no eres tú, que no has decidido tú. Esa sería la única consideración que
¿sabes? Que es como la barrera. A mí me gustaría agregar lo que decía Carl Sagan en su libro de Los dragones del Edén. Para él el ser humano está como a medio camino entre las bestias y los dioses. Aquí en México hay una visión similar con el dios Quetzalcóatl. Entonces, como seres humanos estamos entre las bestias, nuestros instintos que nos pueden dominar, con mirada siempre hacia lo divino, ¿no? Como querer esa evolución humana de llegar a ser pues una mejor versión del ser humano. Y creo que el transhumanismo creo que abraza un poco eso, como querer buscar nuestra evolución de conciencia, ampliar sentidos, ampliar la mente. Pero yo solo quiero recordar que así como podemos hacerlo hacia arriba, buscando obviamente una mejor mente y entendimiento de nuestra realidad, pues nada, nos dice que también podría ser hacia abajo, o sea, hacia las bestias. Daniel, gracias por recordarnos que el ser humano, todos nosotros, somos capaces de lo mejor, pero también de lo peor, porque el transhumanismo puede contribuir a hacer mejores personas, pero también peores personas. La pregunta que me surge a continuación es, ¿dónde están los límites éticos desde el punto de vista de la filosofía? Desde el punto de vista, vamos a ver, ¿desde qué plano queremos responder a esta pregunta? Desde el punto de vista biológico, que es la disciplina que hasta ahora ha estudiado de qué especie o a qué especie pertenece un determinado ser vivo, o desde el punto de vista filosófico o ideológico, donde hay mayor margen de subjetividad. Si yo respondo desde la biología, claramente tengo que decir que es humano hasta que siga naciendo de humanos, porque su patrimonio genético, incluso cuando hayamos introducido, como decía Daniel, alguna variable mediante el CRISPR-Cas9 o mediante ingeniería genética, sigue siendo humano, es decir, su especie viene determinada por el origen. ¿Cuándo diríamos que empieza a ser un transhumano o un cyborg? Cuando tiene mejoradas ciertas capacidades mediante la ciencia y la técnica en algo que no viene, vamos a decir así, de fábrica, en el cómo ha sido generado. Ahí es donde estaremos ya rozando el límite con el transhumano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas líneas? Yo dividiría en cuatro grandes, desde el punto de vista de la ética y de la bioética, cuatro grandes bloques éticos. El primero, todo aquello que supusiera un riesgo para la salud y la integridad de la persona y de su descendencia. Por ejemplo, el CRISPR-Cas9 hoy en día en la línea germinal, no así en la línea somática, es decir, en células del organismo que no se transmiten a la descendencia. Ahí estaría el primer elemento. El segundo, cuando afecte gravemente a la conciencia y la libertad del individuo. Estoy pensando, por ejemplo, en Neuralink, el interfaz cerebro-ordenador que está planteando y desarrollando ya Elon Musk, muy interesante, que está como un Fitbit en el cerebro, ¿no? Donde quiere con esto pues curar enfermedades, potenciar otras. ¿De qué manera va a afectar eso a la conciencia de ese individuo, a su libertad, a la posibilidad de que esa empresa hackee su cerebro y se apropie o le introduzca órdenes que él no ha decidido? En cuarto lugar, todo aquello que afecte a la privacidad de la persona, la información conocida de esa persona y almacenada. Y en cuarto lugar, todo aquello que afecte a la justicia y a la igualdad, es decir, en el momento que se introduzcan cambios que puedan generar discriminación entre humanos mejorados y no mejorados. Yo distinguiría esos cuatro grandes bloques. Pues mira, yo a raíz de lo que comenta Elena, me gustaría enfocar el tema en la colisión de intereses, ¿no? En la colisión de intereses individuales y colectivos, ¿no? En el interés individual a la libertad morfológica, por ejemplo, sobre nuestro propio cuerpo y mente. Yo creo que en la sociedad transespecie, ¿no? Y la sociedad cyborg que comentaba Manel, hay un debate amplio, tanto ético como jurídico, ¿no? Sobre hasta dónde llega ese derecho individual de libertad morfológica, de transformar totalmente nuestro cuerpo, ¿no? De ampliar pluralidad de humanos, de aumentar la diversidad, frente a una visión más de interés colectivo, de interés común, ¿no? De qué conviene o no al colectivo humanidad, ¿no? A la especie humana, cómo lo abordamos desde el bien común y por tanto ese factor de mi deseo es ley, es decir, yo quiero transformar mi cuerpo individualmente, autónomamente, desde una ética absolutamente individual
para mejorarlo, para, etcétera, ¿no? Lo que hemos dicho antes, potenciarlo, etcétera, y quiero que se regulen unos derechos humanos, cibors o posthumanos en la línea de mi deseo, o bien, desde otro punto de vista, vemos como explicaba ahora muy bien Elena, ¿no?, cuáles van a ser las consecuencias en las generaciones futuras, ¿no?, de estas tecnologías tanto cibernéticas como biotecnológicas, de línea germinal, en la descendencia, en el conjunto de la especie, en ese aparente mejoramiento de la especie humana, ¿no? Claro, en esa colisión de intereses, de conflictos, de posibles desigualdades entre facciones o grupos humanos distintos, diversos, ¿no?, pues yo creo que va a haber un debate ético y jurídico muy importante en los próximos años. Escuchando a Albert y a Elena, me surge inmediatamente una pregunta. ¿Ser transhumano es ser más humano? O quizás la pregunta es, ¿ser transhumano es ser mejor humano? ¿O es sencillamente ser un humano distinto? Es una oportunidad de oro para saber lo que opinan todos ellos sobre esta cuestión. Una cosa que quiero comentar, que es como llegando al último punto donde Elena ha hablado sobre las jerarquías que se pueden crear o no las diferencias de humanos como con tecnología o sin, y también aludiendo a todo el debate, es el hecho de la palabra de usar mejora, porque se entiende que más es mejor. O sea, esto es algo que veo mucho como en la filosofía transhumanista y por lo que no me siento nada identificado casi con ella, porque siempre se habla de una mejora. Y yo creo que es que, o sea, realmente correr más es mejor para, o sea, a veces sí, pero a veces no, ¿no? O sea, creo que también es algo muy subjetivo el decir que esto es mejor o es peor. O sea, yo no... Estamos hablando de cosas que realmente no tenemos ni idea de cómo nos van a afectar. ¿Por qué estamos diciendo que ya es mejor si no lo sabemos? O sea, realmente para mí yo no he hecho ninguna mejora a mi cuerpo. Simplemente he extendido mis sentidos, mi experiencia, sí. Y estoy haciendo una exploración, sí, pero no es mejor que antes. Para mí, yo uso transespecie, pero porque siento que mi exploración va más a conectarme con las otras especies, sí, a separarme de lo humano, pero no es que me vaya yo por mi cuenta, es que yo me uno a toda la diversidad del planeta a nivel de especies. Efectivamente, no hay seres humanos mejores ni peores según sus capacidades. Todos valen exactamente igual. Sí que es verdad que se utiliza con una acepción muy concreta. Capacidades mejoradas respecto a la normalidad de los humanos. Pero claro, esta normalidad, entre comillas, que determina la OMS, según la capacidad auditiva, que se determina según distintos criterios médicos, va a variar. Es decir, el límite entre lo mejor va a variar. Por tanto, comparto contigo que es una terminología inadecuada. Nadie es mejor ni peor por tener mejores genes ni peores genes. Y en esto soy muy crítica con el transhumanismo, sobre todo por el reduccionismo que hace de lo humano a lo biofísico. Lo humano es mucho más. Daniel, entonces, ¿qué es mejorar? Por ejemplo, ¿ser inmortal es mejor? Creo que el siglo pasado fue el siglo de las ciencias, ¿no? El ser humano poco a poco parece que se quiere ir haciendo cargo de su propia evolución y claro que esto plantea preguntas profundas, ¿no? Desde, como dicen, ¿qué es mejorar? ¿Realmente quisiéramos ser inmortales con todo lo que ello implica? Ya el siglo pasado se empezó a ver, por ejemplo, en cuanto a la modificación del género humano a través de la ciencia, bueno, los transgéneros, transexuales, etcétera. Y ahora parece que vamos hacia el transhumano, ¿no? Hacia dónde queremos llegar. Creo que por eso es importante tener este marco de referencia ética que plantea Elena. ¿Por qué el futuro siempre no es utópico y es más bien distópico en el relato de la ciencia ficción? A lo largo de la historia, siempre la ficción, primero los mitos, después narrativas literarias, pongamos en 1800, ¿no?, que imaginaban estos mundos posibles, y las más cercanas, ¿no?, como Aldous Huxley, etc., la ficción ha representado, a veces muy acertadamente, el futuro. ¿Por qué? Porque en los ambientes culturales, por ejemplo, pensando en Aldous Huxley, su primo Julian Huxley fue quien por primera vez acuñó el término transhumano.
que lo cogió a su vez de Dante, pero bueno, es decir, en mundos culturales se bebe, la ficción vive también de lo que en esa época es la ciencia. Entonces, no quiero decir con esto que el futuro vaya a ser así, que vaya a ser horrible, vaya a ser distópico, pero es como una llamada de atención, como decía ahora Albert, para pensar que podríamos hacerlo. Somos seres capaces de lo mejor. El ser humano es capaz de hacer ciencia, es capaz de avanzar y de hacer el bien por la humanidad y por el ecosistema como no lo ha hecho ninguna otra especie. Es más, somos la única especie que puede hacerlo, al menos a día de hoy, ¿no? Está en nuestras manos. Yo creo que esto debe ser una reflexión, una llamada a la reflexión, yo diría a la sabiduría, es decir, que realmente lo que hagamos sea lo mejor para todos, que no produzca destrucción, no produzca daño a nosotros mismos y a otras especies, que seamos responsables, aunque no esté de moda hablar de responsabilidad. Tenemos un deber de precaución para con las generaciones futuras, de dejarles el planeta y dejarles lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, yo creo que esos mundos futuros distópicos son una llamada de atención a la precaución y a la sabiduría, al que la ciencia vaya a la par de una reflexión de mayor calado, más profunda. Al final, sí, la ciencia ficción también hace mucho daño, porque al final, si todo se plantea como un futuro distópico, es como cuando estás conduciendo, vas en bici y de repente tienes una farola delante y solo miras la farola y te estampas con la farola porque solo estás mirando el peor futuro, que era estamparte con la farola, ¿no? Y creo que es como, en ese aspecto, creo que ahí es donde yo veo como que tengo que luchar muchas veces diciendo que es que no mires la farola, que no solo la farola, que no solo está la farola para mirar, sino mira más para allí, que a lo mejor no te estampas, ¿sabes? Que hay un futuro que no es tan malo como el que se plantea. El transhumanismo no es una frivolidad, es un movimiento cultural e intelectual que busca transformar la condición humana mediante la tecnología para mejorar y ampliar las limitaciones de nuestro organismo, tanto a nivel físico como psicológico e intelectual. Esto nos hace preguntarnos qué es la especie humana y qué pasará si un día dejamos de serlo. ¿Perderemos algunas de las cosas que nos caracterizan? ¿Seremos mejores? ¿O por el contrario, perderemos humanidad con todo lo que ello representa? ¿Nuestras debilidades, nuestras carencias, no deberían formar parte también de nosotros, de nuestra esencia? ¿O solo son prejuicios absurdos que la tecnología se encargará de descartar? Lo que está claro es que los humanos, desde nuestro nacimiento como especie, estamos permanentemente en transición. Y ahora estamos en transición hacia algo que todavía no sabemos qué es, aunque disponemos de pistas para interpretarlo. De momento, no podemos estar 100% seguros de todo. Al fin y al cabo, no hay nada más humano que dudar. Vaya mal rato que he pasado dentro del bar, Doc. Cuando el cyborg ha visto que necesitaba una tarjeta para pagar, me ha mirado fatal. Pablo, hemos llegado al final de nuestro viaje y es hora de separar nuestros caminos. Ahora que has conocido el futuro, ya puedes ir a hacer tu conferencia. Gracias, Doc. Y dale las gracias al Pablo Foncillas del futuro. Si lo conozco bien, seguro que le hará ilusión. Ha sido una experiencia increíble. He aprendido muchísimo, pero ahora tengo que hacer una llamada. Perdona un momento. ¡Claro que sí! ¡Nos vemos en el futuro! Hola, Pablo. Por fin. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy bien. Pero mira, he decidido que no voy a dar la conferencia. ¿Cómo? Pero si lo estaban esperando. Mira, voy a hacer algo mucho mejor. Voy a dejar grabado todo lo que he estado investigando estos días con grandes expertos en cada uno de los temas en un podcast. Se llamará Viajando al Futuro. Y si alguien quiere saber cómo será el futuro, en lugar de escucharme a mí, puede ir a consultarlo ahí. Mucho mejor escuchar a los verdaderos expertos que a mí hablando delante de un micro. Además, no tengo ganas de ir a Cambridge. Creo que últimamente ya he viajado bastante. Pues está bien. Me parece una buena idea. ¿Estás convencido? Yo creo que, por una vez, me atrevo a adelantarme al futuro y a decir que esto saldrá bien. Soy Pablo Foncillas y en este último episodio de Viajando al Futuro quería terminar dando las gracias a todas las personas que han hecho posible este programa.
al equipo de Tiempo BBDO por hacerlo realidad y especialmente a Vidacasha por creer en esta idea desde el primer día. Muchas gracias a todos y en particular a los oyentes.